mayo 18 del 1898, hace mucho tiempo. La guerra entre España y América. Los Estados Unidos, a fin de proteger los derechos que ellos tenían, ubicaron en el puerto de La Habana un barco de guerra llamado Maine. Febrero 18. El barco de guerra norteamericano estalla y se hunde. Buzos descienden norteamericanos para ver qué fue lo que pasó y concluyen que una mina española lo hundió. Como resultado, los Estados Unidos le declaran la guerra a España y se involucran en la guerra. En el 1911 logran rescatar el barco y lo estudian más cuidadosamente. Analizan el costado del barco donde la explosión ocurrió y descubren que el metal se había doblado hacia afuera. Y concluyeron los especialistas que el barco se hundió debido a que tenía dentro de él más de 10,000 kilos de pólvora que estallaron y destruyeron el barco. Se hundió desde adentro. El interior, lo que hay dentro, es importante. Porque en realidad lo de adentro, inseparable con lo de afuera, se va a revelar en acciones, actitudes, decisiones. Y en esta mañana Pedro nos dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Les ruego, yo exhorto a los ancianos, y ahora viene la exhortación, porque ayer fue preludio para la exhortación llega hoy. Versículo 2, yo les exhorto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Una oración sencilla, nada complejo. El significado es transparente. Define la identidad de la grey y define nuestra relación con la grey y nuestra relación con Dios. Y si lo miramos, es decir, si miramos la frase al nivel de la superficie, el mensaje es bien sencillo. Pastoread el rebaño que no es de ustedes, pero que yo les he dado. Eso es importante. Pero yo quiero comenzar buscando lo que esa aseveración asume. Esta aseveración de parte de Pedro, que es una expresión del pensamiento de Dios, asume algo. Asume, de hecho, muchas cosas. Yo me voy a concentrar en una. Si el rebaño es de Dios y Dios me lo entregó a mí, debo asumir que Dios confía en mí.
Dios confía en los pastores. Puede que tú tengas dudas, desconfíes un poco de ti mismo, pero el texto está diciendo que Dios ha puesto en nuestras manos lo que en la tierra es para Él lo más importante que tiene. Él puede que tenga otras cosas más importantes en el universo, yo no sé, pero sí puedo asegurarles una cosa, que en este planeta no hay nada más importante para Dios que su iglesia. Que aquellos individuos que movidos por el Espíritu Santo abrazaron la salvación en Cristo Jesús y vinieron a formar el pueblo de Dios, la iglesia. Y ese pueblo Dios lo ha puesto en tus manos y en mis manos. Y a mí eso me dice que alguien confía en mí. Confía lo suficiente para entregarme el perniquebrado, el talentoso, el capaz, el que quizás tiene menos educación formal, pero tiene sabiduría. Me entrega al que lucha con las tentaciones y de vez en cuando cae en ellas. Me entrega al que no trabaja y al que trabaja también. Me entrega al que sueña y al que duerme. Me entrega al alto y al bajo. Me entrega al anciano, encorvado por los años, al joven fuerte, al niño que solamente sabe cantar y canta con alegría. Esa es la riqueza de Dios en el planeta. Y de pronto viene y me dice a mí, aquí los tienes. Son míos. Pero hoy te los entrego a ti. Porque yo confío en ti. Yo creo que tú puedes apacentar mi rebaño, bien apacentado. Te lo entrego. Hay algo maravilloso cuando alguien confía en uno. Una de las cosas más tristes es la desconfianza. Pero en la experiencia nuestra, que alguien confíe en mí, me diga, ¿qué tienes? Por favor, encárgate de esto. Y que no haya que ver si lo hice o no lo hice. Esa persona confía en mí. Yo trabajé por muchos años con 4 otros compañeros en el Instituto de Investigación Bíblica. Y a veces viajábamos en parejas. A veces no podíamos. Se iba uno solo. Y a veces sabíamos el reto que este compañero nuestro iba a encontrar en ese lugar del mundo. Y sabíamos que le iban a hacer preguntas y que él iba a tener que representar al Señor Jesucristo bien y al instituto bien mientras manejaba esas situaciones. Cuando íbamos 2 era más fácil, porque en la noche nos sentábamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos manejar esto? ¿Qué decimos sobre esto y sobre aquello? Y encontrábamos apoyo mutuo. Pero cuando estaban solos, cuando iba a salir solo, él venía a nuestra oficina y nos decía, salgo esta tarde, vamos a orar. Y orábamos. Y yo le decía, ve en el nombre del Señor y Él te va a dar sabiduría. Y él se iba, y yo me iba a mi casa, y yo dormía bien. Yo comía bien. Yo no me preocupaba. ¿Por qué? Yo conocía a esa persona. Y yo, por lo tanto, podía con mis ojos cerrados confiar en esa persona. No lo llamaba por teléfono en mitad de las reuniones de Estados Unidos. ¿Cómo va eso? ¿Qué estás diciendo? No. Estaba en sus manos. Él tenía las capacidades que Dios le había dado. Y él iba en el nombre del Señor. Yo no tenía que supervisarlo ni vigilarlo. Confianza. Dios confía en nosotros. Apaciéntame, Grey, porque yo confío en ti. ¿De dónde aprendió Pedro esto?
de Jesús, el Maestro. Después de la resurrección, Jesús y Pedro se encuentran frente al lago, al lado del lago. Y allí hay una conversación. Pedro tiene un tremendo complejo de culpabilidad por lo que hizo con su Señor. Y allí están. Y Jesús quiere reconciliar a Pedro con él. Y le invita a una caminata a lo largo del mar. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Es la misma frase que Pedro usa aquí. Está citando a Jesús. Lo que Jesús le dijo a él, ahora él le dice a los pastores, apacienta mi rebaño. Y Pedro no entiende bien, y el complejo de culpabilidad que tiene es tan grande que todavía él no entiende lo que Jesús le está diciendo. Y a fin de ayudarlo, Jesús le pregunta nuevamente, dime, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mi rebaño. 3 veces. Y Pedro no ha comprendido que Jesús le está diciendo, Pedro, yo confío en ti. Yo sé que tú te sientes incómodo por lo que me hiciste, tienes un complejo de culpabilidad. Dime una cosa, ¿tú me amas? Es decir, tú confías en mí porque debo decirte una cosa, ya yo confío en ti. No es que yo te voy a hacer pastor de mi rebaño. No, es que ahora mismo yo te estoy diciendo, te estoy entregando mi rebaño. Apacienta mi rebaño. Cuida de él. Vigílalo. Pedro no nos explica cómo se hace eso. ¿Cómo es que usted apacienta el rebaño? No nos dice. Vigilar implica que lo va a cuidar, que le va a proveer el alimento, lo va a cuidar de las bestias salvajes, de los ataques del enemigo, que va a cuidar de las ovejas que ya están en el redil, pero Jesús tiene otras ovejas que son de él, son parte de su rebaño, pero todavía no están aquí, y al pastor le toca cuidar de esas ovejas que todavía no están aquí. Asombroso. Apacienta mi rebaño, porque yo confío en ti. Yo estuve en las reuniones de fin de año de la división y me gustó mucho lo que escuché de los líderes. Esta división está tratando, el pastor Gil más tarde puede corregirme, pero la impresión que yo recibí, pastor, esta división está tratando de trabajar en base a confianza. Aquí está la responsabilidad que la iglesia deposita en nosotros y luego nos dice, ve, cumple con la responsabilidad, porque Dios y nosotros confiamos en ti. Confianza. La confianza despierta confianza. ¿Cuál es la respuesta a esa confianza? ¿Cuál es la respuesta a esa confianza? Ahora Él nos va a decir cuál debe ser esa respuesta. Y lo hace en el tono pedagógico. Dice, cuidando de ella. Y nos va a decir, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es tan importante que Pedro quiere que lo entendamos, y la forma en que él lo hace es haciendo contrastes. No es así que se hace, es así que se hace. Tampoco debes hacerlo de esta manera, es de esta otra manera que se hace. Él quiere que lo entendamos. Estamos sentados como sus estudiantes y él comienza a decirnos, hazlo de esta manera,
hazlo de esta otra manera. No lo hagas así, porque no resulta, no trabaja. Tomemos el primero. No por fuerza. Pastorea la grey no por fuerza. No, eso no significa lo que primero nos viene a la cabeza, que vamos a ponerle fuerza a la grey. No es de eso que él habla. Es lo que nos está diciendo, no lo hagas porque estás forzado a hacerlo. Hay una diferencia enorme, ¿no es cierto? No lo hagas porque te sientes obligado a hacerlo. De hecho, la palabra que él usa ahí, no forzado, es una palabra que tiene asociaciones en el pensamiento griego con la fortuna, el destino, las fuerzas del destino que arrastran a los individuos aún contra su voluntad y le definen el destino de ellos, aunque a ellos no les guste. Y Pedro está diciendo, en el caso del pastor, tal cosa no existe. Nadie es forzado. Dice, no lo hagas forzadamente. No lo hagas porque no tienes otra cosa que hacer. Yo tengo tantas cosas que tú puedes hacer. No pienses que esto tú tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, no tienes nada más que hacer. No. No te sientas obligado. Porque todo tiene que ver con lo que está dentro. ¿Cómo se hace? Dice él. Voluntariamente. Hazlo porque surge de tu voluntad. La palabra asocia la idea de voluntad aquí con propósito. Es una voluntad que tomó una decisión porque encontró en la ejecución de esta actividad una función, un propósito para la vida. Es la que orienta nuestro ser. No es algo que hacemos forzadamente, es sencillamente que de nuestro ser esto fluye y lo disfrutamos. La idea de alegría se encuentra aquí también presente, del gozo. Es algo que yo disfruto cuando lo hago. Es un tremendo reto para nosotros como pastores. Hay momentos en que el peso de la carga es grande, ¿no es cierto? Y quizás no hay mucha alegría. Pero Pedro nos dice, hazlo voluntariamente. Aún en los momentos difíciles, encuentra el ángulo que te permite recordar el propósito de tu llamado al ministerio. Hazlo voluntariamente, que sale de lo más profundo de tu ser, que lo que está dentro va a salir a borbotones en servicio, en el cuidado de la grey. No lo hagas de esta manera, hazlo de esta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No lo hagas por ganancia personal. Es decir, el cuidado de las ovejas no es un medio a través del cual tú vas a sacar el beneficio personal incorrecto, ¿no? El cuidado de las ovejas es un fin en sí mismo. No es que hay algo detrás de esto, lo cual tú estás tratando de alcanzar mientras las cuidas, ¿no? Es un fin en sí mismo. El propósito es cuidarlas, punto. Y asegurarse de que estén bien, de que las proteges, de que las nutres. Ese es el fin, ese es el propósito del ministerio. Detrás de esto, Pedro nos dice, no hay nada más. No las empujes para ver qué es lo que hay detrás, no hay nada. Son ellas las que son importantes. No trates de sacar beneficio personal de ellas. Esto era muy común en la antigüedad con los pastores de ovejas. Muy común. Pedro sabe lo que habla. Aunque él no fue pastor, probablemente los vio los pastores. Y él sabía de la mala reputación que tenían los pastores
porque tenían mala reputación muchos de ellos. Tenían que llevarse los rebaños a veces por semanas y hasta meses, buscando alimento y agua. Y sería muy fácil regresar con menos y decirle al dueño, bueno, la sequía era muy grande, se me murieron 2. Un lobo vino y solamente pude salvar a una, me llevó otra. Y lo que él hizo en realidad fue que las vendió. Sacó beneficio personal de lo que no era de él. Y Pedro nos dice, en nuestro caso, la oveja no es tuya, es propiedad de Dios. Tu tarea es cuidarla, protegerla, proveerle. Nada más, nada más. No te preocupes por nada más, no te preocupes por si aumenta, crece, se multiplica. No, cuídala, tráelas que están fuera, tráelas. Únelas. Esa es tu responsabilidad. No las utilices como instrumento para nada más. Pues vamos a traerlo más cerca a casa. ¿Por qué pastoreas? ¿Por qué tratas de hacerlo bien? Bien hecho. Estamos hablando de lo que está dentro, ¿no es cierto? ¿Por qué tratas de hacerlo bien? Bien hecho. ¿Qué es lo que te mueve a ti en ese trabajo? Y Pedro dice, no sacar beneficio personal de esto. Es decir, yo trato de hacer lo mejor que yo pueda como pastor, como departamental, pero lo hago pensando que si lo hago bien como pastor quizás pueda ser departamental, y si lo hago bien como departamental puedo ser presidente de la asociación, de la unión, o si lo hago bien en la unión quizás llego a la división. Así que yo voy a hacerlo bien a fin de progresar. No hay nada malo en aspirar. ¿Está bien? Hagamos eso claro. No hay nada malo en aspirar a lo bueno y a servir en forma más amplia. No hay nada malo en eso. Pero si lo que nos mueve a ejecutar nuestro trabajo, si la fuerza que nos agita y nos mueve a tratar de hacerlo bien no es la fuerza que procura el bien y lo mejor para lo que está aquí, sino para mis planes, entonces tengo que alertarles. Hay algo que debe ajustarse. ¿Me están entendiendo? No oigo amenes. Me pongo nervioso porque estoy muy cerca de la casa. Es muy difícil hablarle a pastores. Yo los quiero. El Señor los ama, confía en ustedes. Pero yo le estoy hablando de cosas que a veces uno ni consciente está de ellas. Cosas que laten en nuestro corazón y que debemos detenernos y reflexionar y decir, ¿cuál es la fuerza motriz en la ejecución de mi función como pastor de iglesia, como profesor, como departamental, como presidente de los campos, secretario de los campos, tesorero de los campos, de las instituciones? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Y Pedro nos dice, no el interés personal. No trates de sacar algo para ti de esto. Haz como hizo Jesús, que lo hizo todo para el otro. La cruz del Calvario, escuchen bien esto, la cruz del Calvario no trajo ningún beneficio personal para Cristo. Todo el beneficio de la cruz fue a favor nuestro. Y de ahí Pedro desprende esta enseñanza. Y nos dice, no hay otra forma de hacerlo. Todo lo hacemos para el otro, en cumplimiento de esa responsabilidad que el Señor ha puesto en mis manos, porque Él confía en mí. Y si Él me ha puesto su rebaño, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer? Servirle bien. No para beneficio personal. Y entonces Él nos da
lo positivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo positivo? Con ánimo pronto. ¿Estoy correcto o estoy leyendo otro versículo? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Realmente, si yo fuese a resumirlo, diría desinteresadamente. Tú cuidas el rebaño desinteresadamente. De hecho, tú das más. Tú das más. Desinteresadamente. Yo aprendí la lección hace muchos años cuando comencé el ministerio en las iglesias. Yo recuerdo una noche pasar prácticamente la noche con un miembro de iglesia y su familia. Tenía un problema muy complejo. Y no sé a qué hora de la noche me sacaron de la cama calientita mía. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Lo sacan de la cama de la casa a las tantas de la madrugada, de la noche. Pastor, tenemos un problema, necesitamos que venga. Y yo me puse, porque en aquel entonces uno se ponía el uniforme a la hora que fuera. Yo no sé hoy en día cómo es. Me levanté, me puse mi corbata, me puse mi chaleco y voy allá. El resto de la noche en esa casa, ayudándolo. Al otro día, en la tarde, descubro que uno de los miembros de la familia me había estado criticando con un miembro de la iglesia. ¿Qué ustedes piensan que yo pensé? Pasé toda la noche con ellos. Y en lugar de gratitud y agradecimiento, viene esto. Y ese día me impactó a mí este pensamiento. Hay que hacerlo sin esperar nada. Nada. De ahí en adelante, yo ejercí mi ministerio en todos los lugares donde lo he ejercido, sin esperar nada. ¿Escucharon? Nada. Descubrí que mi deber es cumplir mi ministerio, trabajar por las ovejas, desvelarme con ellas si tengo que desvelarme, luchar contra el enemigo por mantenerlas unidas a Cristo y no esperar nada. Usted diría frustración, no es frustración. Es la realización de que este ministerio se hace para el Señor, para Él que ha confiado en mí. Debo decir esto para no terminar en una nota, la narración esta en una nota negativa. He recibido muchísimo. ¿Me escucharon? Aquel que no esperaba nada ha recibido muchísimo, muchísimo. Y es responsabilidad de ustedes como pastores en sus iglesias, responsabilidad de los administradores a todos los niveles, de darnos algo. No hay que esperarlo. Seamos sorprendidos cuando alguien nos da un abrazo y nos dice: el Señor ha bendecido tu ministerio tremendamente en este lugar. Yo sé las luchas que tienes, pero estamos orando por ti y agradecemos a Dios porque te está usando. O usted abraza al anciano de iglesia, al diácono, y le dice: estoy feliz de trabajar contigo, el Señor te está usando. No deben esperar nada, porque aquel que nada espera recibe mucho. Aquel que espera algo todo lo calcula, todo piensa. ¿Cómo puedo manejar la situación para recibir algo? Pedro nos dice: olvídate de eso, hazlo con ánimo presto, hazlo con libertad, da, punto.
Esto va contra la cultura del primer siglo. Y aún en nuestras culturas occidentales, donde cuando usted da, compromete a la persona que recibe, ¿no es cierto? Usted le da. En algunos países usted invita a alguien a un almuerzo y esa persona ya está pensando cuándo la va a invitar a usted al almuerzo de él. Porque se sienten comprometidos. Esto era común en el mundo grecorromano. El que daba estaba esperando algo. Y el que recibía se sentía comprometido y tenía el deber y la responsabilidad social de corresponder. Y ahora viene Pedro y le dice a los pastores, hay que romper con ese patrón. Hay que romper con ese. Ustedes le dan en abundancia a la iglesia. Desinteresadamente, no esperen nada. Y verán las maravillas de Dios. No esperes nada. Hazlo con ánimo presto para el Señor que ha confiado en ti. ¿Qué más queremos? Confianza, a confianza se corresponde con confianza. Dice él, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Señorío, ese es un verbo malo en el Nuevo Testamento. Este es un verbo malo. Es una palabra mala en el Nuevo Testamento. Este es el verbo que se usa en Romanos para referirse al pecado. Antes de conocer a Cristo, dice Pablo, el pecado se enseñoreaba sobre nosotros. Nos forzaba a hacer cosas aún contra nuestra voluntad porque éramos esclavos de él. Es una palabra mala. Y en Lucas él le dice a los discípulos, los reyes y los príncipes del mundo se enseñorean sobre sus súbditos, no así entre ustedes. Es una palabra mala. Es una opresión que procura el mal, no el bien. Y esa es la diferencia entre el liderazgo cristiano y el señorío del que está negando Pedro aquí. El liderazgo cristiano procura el bien en un ámbito de reconocer la libertad y reconocer los niveles de confianza. Pero de eso no es que está hablando Pedro. Pedro está hablando de la explotación de una fuerza que consume al rebaño. Dice él, no. No así. Y luego dice, siendo ejemplos. Autoridad, poder y autoridad. Muy importantes en el ministerio y en la administración de la iglesia. Hay un lugar para ambos. Hay una autoridad delegada. El día que a usted lo llevaron a su iglesia y lo presentaron a la congregación y le dijeron, este es el nuevo pastor de ustedes. Automáticamente la congregación reconoció que usted llega allí como pastor y tiene la autoridad de pastor que la iglesia le ha entregado a usted por medio de la unción. Esa es una autoridad que se le ha delegado, que se le ha entregado. Que la iglesia, en base a confianza, reconociendo que Dios le llamó a usted al ministerio, que usted respondió a ese llamado apropiadamente, le entrega toda esa autoridad para que pueda administrar las congregaciones y dirigirlas
y establecer nuevas congregaciones. Y usted llama a la junta, después que lo presentan a la iglesia, usted llama a la junta, esta tarde o mañana en la mañana queremos reunirnos. ¿Y qué sucede con la junta? Los miembros de la junta, todos vienen. Hay una autoridad que se respeta. Y esa autoridad es importante. Tiene una función en la iglesia. Pero a mí me parece que Pedro está yendo un poquito más allá. Porque hay otro tipo de autoridad. Es la autoridad que usted gana. Que el miembro de iglesia lo ve y se la entrega a usted. Le entrega esa autoridad. Esa es la autoridad que está basada en la vida que usted vive. Y el miembro de iglesia lo ve y le dice al otro miembro de iglesia: oye, el pastor me pidió que hiciera esto y yo lo voy a hacer porque de verdad este es un hombre santo. Este es un hombre verdaderamente consagrado a Dios. Tú ves cuando él predica, yo siento que el Señor está con nosotros. Yo lo hago para él. Cualquier cosa que él me pida en la iglesia, yo lo voy a hacer. Este es un hombre que conoce la palabra. Esa es una autoridad que incluye y aún va más allá de la autoridad que se nos delega como pastores. Es la autoridad de un modelo. Y ellos lo ven a usted y ellos dicen: yo quisiera ser así. La autoridad del modelo. La epístola a los Colosenses que la estudiamos hace un tiempo atrás. Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica y hizo conversos y estableció la iglesia y entonces tuvo que irse. Lo echaron. Vale, lo echaron. Algunos de nosotros nos han echado también. A él lo echaron. A mí me echaron de una iglesia. Así que no. Lo echaron. Y él se fue preocupado. Porque él pensó que no había tenido suficiente tiempo para instruirlos. Y le escribe las epístolas, tratando de explicarle cómo vivir la vida cristiana. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Ellos no entienden todavía cómo vivir la vida cristiana en un ambiente greco-romano, pagano. Y él le escribe en las epístolas: miren, hagan esto, por favor, que todos trabajen, cuídense aquí, cuídense allá. Y finalmente, él no ya ni qué más añadirle y le dice: sed imitadores de mí. Ustedes necesitan un modelo, aquí estoy yo. Como le dije los otros días, modelo. Y Pedro nos dice: sé un modelo. Que los hermanos te miren y digan: hemos de seguirlo porque él es un buen pastor. Es un buen pastor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablamos de hacer todo desinteresadamente. Ahora Pedro nos dice: sí, hay algo bueno. El Señor tiene algo bueno para los pastores. Le dice: hágalo desinteresadamente ahora. Hágalo sin pensar en beneficios personales. No piense en cómo le va a afectar esto a usted si lo hace así en términos de su futuro. No piense en nada de eso. Dice Pedro: no pienses en nada de eso, pero yo te tengo un secreto. El pastor de los pastores tiene algo para ti. Wow. Tiene algo para ti. Porque Él te conoce bien. Tu pastorado está modelado en base al de Él. Él es el príncipe de los pastores. Al punto de que Él hizo lo que no te ha pedido a ti hacer por la grey. Dio su vida por ella. Él no te ha pedido eso. Él es el príncipe de los pastores.
Y Él tiene una recompensa para ti. Yo a veces pienso en esto y creo que Dios es maravilloso. Dios no tiene que darnos a nosotros ninguna recompensa por nada, porque ya nos dio la salvación por medio de su Hijo, ¿qué más uno quiere? Pero Él nos dice, yo voy a tomar seriamente en cuenta tu trabajo como pastor. Lo voy a tomar seriamente en cuenta. Lo que tú haces con la grey es tan importante que yo lo voy a tomar seriamente en cuenta y te voy a dar una recompensa. Todos los cristianos van a recibir recompensa, dice la Biblia. Todos. Cuando Cristo venga, todos serán recompensados. Eso es bíblico. Pero es maravilloso pensar que el pastor de los pastores tiene una recompensa especial para sus pastores. Y yo quiero estar allí. Yo no sé dónde va a ser. Yo no sé dónde es que Él la va a entregar. Quizás sea en la santa ciudad, quizás sea en la nube. Pero yo quiero imaginarme lo siguiente, permítame la imaginación, ¿les parece bien? Yo quiero imaginarme que en algún momento, por los sistemas de sonido, se escuchará el siguiente anuncio. Todos los pastores que le han servido a la grey de Jesús durante los años en la tierra están invitados a que vayan al salón sur de la nube. Él los está invitando para una reunión especial. Por favor, todos los pastores, repórtense al salón J en la sección sur de la nube. Probablemente no sea así. Probablemente sea algo más glorioso. Pero con la ayuda y la gracia de Cristo Jesús, yo estaré allí. Y tú también estarás allí. ¿Qué es esa recompensa? Aquí nos dice, y no nos dice, que es lo interesante a veces de la Biblia, que la Biblia dice y no nos dice todo. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona. Corona es un símbolo de victoria, ¿no es cierto? Es de realeza, pero es también un símbolo de victoria. Lo que implica que Jesús reconoce que nosotros en el ministerio estamos involucrados en un conflicto diario y que Él es el que nos dará la victoria final. Y nos promete una corona. Y luego nos dice en qué consiste esa corona. Usted puede traducirlo, la corona que es gloria. Gloria. Dios, Cristo Jesús, el pastor de los pastores, nos va a dar frente al universo honor y gloria. Yo no sé en qué consistirá eso, no me pregunte a mí. Yo lo averiguaré cuando esté allí con usted. Pero es algo especial. Tiene que ser especial porque Él lo menciona. Nos habrá de dar una corona que consiste en gloria, honor y gloria. Y yo cierro el devocional. Regresa a tu iglesia, animado, entusiasmado, porque Él tiene una cita contigo y conmigo. Puede que te desanimes a veces en las congregaciones por las luchas, puede que no, puede que estés bien, contento en el Señor, que eso no te distraiga. Tu recompensa no está ahí. Tu recompensa está en el momento en que lo escuches a Él decirte, tenemos una reunión especial con todos los pastores a través de la historia
de la salvación que se encuentran en la nube. Anticipa eso. Ese es el regalo que te dará aquel que ha puesto plena confianza en ti. Ve en paz.